Maite y Pemenguara, Temimboe Cuera, Puapu, Boesiripegua. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy la profesora María Liliana, tu profesora de Ciencias Sociales, y hoy trabajaremos con la disciplina Historia y Geografía. El tema a desarrollar el día de hoy es la situación económica, política y social de la época colonial en Paraguay. Para comprender este tema, trabajaremos con la situación económica, política y social de la época, los aspectos demográficos, también sobre los aspectos sociales y por último los aspectos culturales. ¿Cuáles son los propósitos de la clase del día de hoy? Asumir una postura crítica ante la situación social, política, económica y religiosa de la época en el Paraguay. También describir el aspecto económico de la época en el Paraguay y explicar los aspectos culturales de la segunda mitad del siglo XVIII en el Paraguay. Vamos a la situación problemática del día de hoy. Ara y Male se encuentran en la plaza y hablan de sus tareas atrasadas. Hola Male, llegué tarde porque tuve que venir caminando. Por la situación económica me quedé sin pasaje. Uy, sí, por casa también la situación no es fácil. Por eso es importante que valoremos nuestros estudios. Así, el día de mañana nuestra situación económica puede ser mejor. Asimismo, por cierto, ¿cómo habrá sido la situación económica del Paraguay en la época de la colonia? Vamos a responder esto. Como primer punto del día, hablaremos de la situación económica, política y social de la época. Podemos decir que en esta segunda mitad del siglo XVIII, el pueblo paraguayo coincidió con la culminación de la revolución comunera. Como habíamos dicho, hubo una lucha por los ideales de los comunes. ¿Cuáles fueron esas transformaciones sucedidas? Las transformaciones sucedidas en el Paraguay en el lapso fueron aspectos tanto demográficos, sociales, económicos, culturales y políticos. Vaya, fueron varias transformaciones que tuvo el Paraguay. Hablaremos sobre los aspectos demográficos situados en esa época. Podemos decir que aumentó considerablemente de 40.000 habitantes que vivían hacia el 1700 a casi 100.000 antes de finalizar el año 1800. La población se extendió hacia áreas más extensas y abarcó toda la región oriental. ¿Cuáles fueron las particularidades demográficas? Otras particularidades fueron la desaparición de los bandeirantes dentro del territorio y también la contención de los indígenas chaqueños, que eran bastante revoltosos. Hablemos de los tipos de población que se pudieron distinguir en esa época. Fueron de dos tipos. Por un lado, las villas y ciudades, y por la otra, los valles y las capillas del medio rural. El tercer punto a tratar el día de hoy son los aspectos sociales de la época. Se puede decir que con la decadencia de la encomienda, la antigua clase directiva criolla, descendiente de los conquistadores y de los comunes, se dispersó a las poblaciones rurales, formando una clase de terratenientes, que eran los dueños de la tierra en que trabajaban los nativos. Otro aspecto social fue
que muchos de los criollos terratenientes enviaron a sus hijos a la capital. Entre ellos podemos citar a Yegros, Cabañas y los Montiel, convirtiéndose posteriormente en los líderes de nuestra independencia paraguaya. Con la llegada de los extranjeros, la apertura del puerto de Buenos Aires trajo consigo a numerosos mercaderes españoles y otros extranjeros. Así nace la apertura de las colonias dentro del territorio. Como tercer punto, hablaremos de los aspectos culturales. Con la crecida de la población rural, agrupada en capillas, se había fundado en cada pueblo una escuela de las primeras letras que se hallaban dirigidas por un maestro. Como vemos en las láminas, era la instrucción elemental. La educación se mantenía en este nivel elemental. La lectura, la escritura, las operaciones matemáticas y rudimentos de la doctrina cristiana, reservadas casi exclusivamente a los varones de las familias españolas y criollas. Hablemos del Real Colegio de San Carlos. En virtud de la cédula real del 23 de agosto de 1776, quedó confirmada y ampliada por otras en el año 1779 y 1780. Quedó dirigida el Real Colegio Seminario de San Carlos, uno de los colegios más importantes de la época y creadora de los ideales libertarios de nuestros próceres de Mayo. Y así llegamos a la evaluación de la clase del día de hoy. Vamos a ver qué nos sugiere. Completamos con B si la opción es verdadera y F si la opción es falsa. En la segunda mitad del siglo XVIII paraguayo coincidió con la culminación de la Revolución Comunera. ¿Es una opción falsa o verdadera? Correcto, es una opción verdadera. La población aumentó considerablemente, de 40.000 habitantes que vivían en el 1700 a casi 100.000 habitantes al finalizar el año 1900. ¿Es una opción falsa o verdadera? Correcto, chicos, es una opción verdadera, ya que la población aumentó considerablemente. Siguiente actividad, marquemos la respuesta correcta. La educación se mantenía a nivel elemental, lectura, escritura, operaciones matemáticas y rudimentos de la doctrina cristiana, reservada casi exclusivamente ¿a quiénes? A los varones, a las mujeres, a los niños, aborígenes o ninguna. Muy bien, se daban muchos privilegios a los varones de la época. ¡Excelente! Y así llegamos al resumen de la clase del día de hoy. Podemos concluir manifestando que los grandes cambios que se dieron en la época colonial en el Paraguay en la mitad del siglo XVII fueron positivos en varios aspectos, principalmente en la educación, a pesar de la instrucción elemental y el crecimiento demográfico de nuestro país. Vamos a cerrar nuestra situación problemática del día de hoy. Los cambios ocurridos en la época colonial fueron bastante relevantes, puesto que trajeron beneficios a la población general. Asimismo, creo que fueron tiempos estables y de crecimiento. Ojalá nuestra situación actual mejore también. Y así concluimos la clase del día de hoy. Recuerda, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.